Bueno, entonces, miren, dibujar las líneas de influencia de estructuras isostáticas no es una cuestión difícil. Lo que hay que hacer es establecer funciones o ecuaciones que luego esas ecuaciones o funciones se deben graficar. Y lo otro que debemos recordar es el concepto principal de la línea de influencia. La línea de influencia, como se mencionó al inicio, es una gráfica que muestra cómo va variando una solicitación conforme una carga unitaria se va desplazando a lo largo de la estructura. Y tal vez la interpretación de la línea de influencia que está indicada en este párrafo, ¿no?, que dice que la línea de influencia es una curva cuya ordenada, la ordenada, ¿no?, muestra la variación del efecto causado por una carga unitaria que se mueve a través de la estructura. Bien, aquí les comentaba, se tiene la línea de influencia del cortante de esta sección de acá, que le puedo llamar M, línea de influencia del cortante en M. El eje horizontal, tal y cual les he comentado, representa la ubicación de la carga unitaria. Y el eje vertical representa la solicitación, en este caso el cortante en la sección M, y además el signo. Bien. Entonces, ¿qué significa la línea de influencia como tal? Dice, es una curva cuya ordenada, o sea, estas de acá son las ordenadas, ¿no? Bien. Esta ordenada, ¿qué representa? ¿No? ¿Qué muestra? La variación del efecto. Bien. En este caso el cortante, causado por una carga unitaria que se va moviendo a lo largo de la estructura. Que si esta es la línea de influencia del cortante en la sección M, lo que estamos viendo es cómo va variando el cortante en esta sección M, conforme la carga unitaria se va trasladando a lo largo de la estructura. Y cuando se coloque la carga unitaria en esta ubicación, P igual a una unidad de fuerza, esta ordenada de acá, esta ordenada, recuerden, esta es la abscisa, la ubicación de la carga unitaria, esta ordenada nos está dando el cortante en la sección M. Cuando ustedes coloquen una carga unitaria en esta ubicación, en esta sección M genera un cortante que será igual a esta ordenada. Eso es lo que hay que tener presente de aquí en adelante, porque entender lo que acabo de mencionar nos va a simplificar de manera significativa los cálculos que a continuación se van a describir. Y tenemos que encontrarle una aplicación a la línea de influencia. Las líneas de influencia sirven para resolver estructuras que son solicitadas por cargas que están en movimiento, como es digamos, el caso nuestro, ¿no? Tenemos los puentes, y los puentes se diseñan para que sobre él circulen vehículos. Los vehículos van a estar en movimiento, se van a desplazar de izquierda a derecha, derecha a izquierda, ¿no? Bien. Y bueno, el buscarle la aplicación es esa, ¿no? Lo vamos a utilizar las líneas de influencia para calcular las solicitaciones provocadas o producidas por cargas que están en movimiento. Y miren, en el curso habrían o existirían dos aplicaciones, ¿no? Primero, digamos, cuando se tienen cargas concentradas, cargas móviles concentradas, o cargas móviles distribuidas, o cargas vivas uniformemente distribuidas. Bien, para estudiar la aplicación bajo esos dos tipos de solicitaciones, vamos a considerar la viga que se muestra aquí en el borde derecho de la diapositiva, que como ven es una viga de tramo simple más un voladizo. Y como referencia vamos a tomar la sección B. Bien, la sección B, que está ubicada a una distancia ya definida. Y de esa sección B vamos a dibujar su línea de influencia de momento, es decir, vamos a describir cómo va variando el momento en B conforme una carga unitaria se va desplazando
desde A hasta D, pasando por B y C. Entonces, esa línea de influencia ya está dibujada en la parte inferior o por debajo de la viga. El eje horizontal, la ubicación de la carga unitaria, y el eje vertical, la solicitación y además sus sentidos. Bien, notarán que cuando la carga unitaria está trasladándose o moviéndose entre A y C, en B, en la sección B, genera momentos positivos, ¿no? Miren, toda esta región es de momento positivo. Bien. Y cuando la carga unitaria se está desplazando entre C y D, en B genera momento negativo. Miren, toda esta porción de la línea de influencia es de momento negativo. Ahora, miren, si P, o aquí donde tenemos la carga P, colocamos una carga Q con una intensidad de 1 tonelada, de una unidad de fuerza. Y luego lo único que hacemos es proyectar la línea de acción de esta carga unitaria sobre la línea de influencia. Y proyectamos y luego leemos esta ordenada, que sería Y. Bien. ¿Qué representa este Y? Es la magnitud del momento en B cuando la carga unitaria está aplicada justo en este punto. Es decir, coloquemos aquí una carga unitaria Q igual a una unidad de fuerza. Bien, en B va a generar un momento que será igual a esta ordenada, ¿no? Bien, entonces, por ahora queda así, ¿no? Si en este punto de acá ubicamos una carga unitaria, en B genera un momento que será igual a esta ordenada. Bien, eso digamos, debería entenderse, ¿no es cierto? Cada ordenada representa la magnitud en B cuando la carga unitaria tiene una ubicación definida. Ahora, P viene a ser una carga viva concentrada. Esta carga viva concentrada se va a ir desplazando desde A hasta D, desde A hasta D, ¿no? Bien. Cuando esta carga P justo se ubique en este punto, donde está aquí la carga unitaria, ¿bien? ¿Qué momento generará en B? Bien, lo que decíamos hace rato, el principio de proporcionalidad, o también la regla de tres simple, ¿no? Si con una carga de 1 tonelada ubicada en este punto se genera un momento en B igual a Y, ¿bien? Entonces con una carga igual a P toneladas, que es variable, ¿qué momento generará en B? Bien, el momento en B será P veces por Y, el principio de proporcionalidad, ¿no? La respuesta es directamente proporcional a la intensidad de la carga aplicada. Queda. Entonces, bien, ahora miren, la idea sería que esta línea de influencia nos permita obtener las solicitaciones extremas producidas por una carga concentrada, ¿bien? Que como mencionaba hace rato, se va trasladando a lo largo de la estructura. ¿Bien? Entonces, y además esto ya lo he ido mencionando en varias oportunidades, cuando se tienen cargas que están en movimiento, entonces siempre vamos a tener que buscar la máxima respuesta o la solicitación extrema, como se indica en las especificaciones. El máximo positivo y el máximo negativo. ¿Bien? Entonces la pregunta sería, ¿cuál es la ubicación de esta carga viva concentrada que genera el máximo momento positivo en B y el máximo momento negativo en B?
responder la pregunta que acabo de hacer sin conocer la línea de influencia resultaría casi literalmente imposible, ¿no? Bueno, aquí tal vez la estructura es sencilla, pero en estructuras complejas el asunto se vuelve difícil, ¿no? Entonces, ¿cómo deberíamos ubicar, digamos, la carga viva concentrada de modo tal de generar el máximo momento positivo? Bien, y lo que hay que hacer es ubicar esta carga viva concentrada sobre la máxima ordenada, bien, de la máxima ordenada de momento positivo. A ver, el momento en cualquier ubicación, el momento en B en cualquier ubicación de la carga concentrada sería el producto de P por Y, ¿no? Eso es lo que hace rato mencionado. Entonces, y lo que queremos es maximizar este momento, que tome el mayor valor posible, partiendo del hecho de que esta carga es constante y lo único que es variable es Y. Entonces, ¿qué debemos hacer para maximizar este producto? Obviamente colocar la carga concentrada sobre las máximas ordenadas, tanto de momento positivo como de momento negativo. Entonces, para generar el máximo momento positivo, esta carga concentrada debería ubicarse sobre la máxima ordenada del momento positivo, es decir, acá, justo acá. ¿Bien? Y para obtener o generar el máximo momento negativo, ¿dónde debemos ubicar la carga concentrada? Obviamente, en aquella ubicación donde se tenga la máxima ordenada de momento negativo, y la máxima ordenada de momento negativo está acá. Entonces la carga concentrada debe ubicarse en D. Cuando la carga esté ubicada en D, en el momento en B se transforma en un máximo, en este caso un máximo negativo. Bien, entonces notarán que la línea de influencia nos va a permitir definir cuál es la ubicación de esta carga concentrada que genera las solicitaciones extremas, el máximo positivo y el máximo negativo. Y creo que aquí se puede establecer una regla, ¿no? Si se quiere obtener el máximo positivo, lo que hay que hacer es ubicar esta carga concentrada sobre la máxima ordenada de los positivos. Y si se quiere obtener el máximo negativo, hay que colocar esta carga concentrada sobre la máxima ordenada de los negativos. Eso es lo que hay que hacer. Bien. Esto está descrito en esta partecita de la presentación. Ya lo paso porque se supone que ya más o menos lo expliqué. Veamos aquí un ejemplo de aplicación. Dice, para la viga que se muestra en la figura, determine la máxima reacción de compresión en el apoyo C debido a una carga viva concentrada de 50 kilonewtons. Entonces, miren, la viga es una viga isostática, bien, que tiene 3 tramos, un tramo apoyado, 2 voladizos y 2 tramos suspendidos. La idea es que por acá vamos a colocar una carga viva concentrada de 50 kilonewtons. Bien. Esta carga, su ubicación va a ir variando, bien, es decir, va trasladándose desde A hasta F. Y la pregunta es sencilla, ¿no? Es decir, ¿cuál será la ubicación de esta carga viva concentrada que genera la máxima reacción de compresión en el apoyo C? Entonces, para dar respuesta a la pregunta, lo que hay que hacer es dibujar la línea de influencia de la reacción en el apoyo C. Bien. Esa línea de influencia está trazada acá. Esta es la línea de influencia de la reacción en el apoyo C. Y hay que, antes de aplicar los cálculos, hay que razonar un poquito la línea de influencia, ¿no?
Recuerden que este es el eje X, que representa la ubicación de la carga unitaria. El eje Y, que representa la solicitación, que esto sería CY, hacia arriba positivos y hacia abajo negativos. Bueno, en esta línea de influencia, cada ordenada de esta línea de influencia lo que nos proporciona es la reacción en el apoyo C cuando la carga unitaria tiene una ubicación en particular. Por ejemplo, si colocamos la carga unitaria justo en la articulación E, P igual a una unidad de fuerza. ¿Bien? Entonces, justo acá, aquí, P igual a una unidad de fuerza, o Q para diferenciar, igual a una unidad de fuerza. Bien, resolvemos la viga y lo que obtenemos aquí es una reacción en C. La reacción en C sería de 0.40. La ordenada representa la magnitud de la reacción en el apoyo C cuando la carga unitaria está en una ubicación en particular, cuando está en E, ¿no? Ahora, y si la carga unitaria se aplica en B, es decir, justo aplicamos la carga unitaria acá, voy a ponerlo un poquito más arriba, y colocamos la carga unitaria acá, P o Q igual a una unidad de fuerza. Justo en la articulación B, ahí, ¿no es cierto? Vamos a colocar la carga unitaria, colocamos la carga unitaria aquí, bien, justo en B, Q igual a una unidad de fuerza, se resuelve la estructura y se calcula la reacción en C, y la reacción en C, que sería CY, resultaría de 1.4. Entonces, esta ordenada de acá, representa la reacción en el apoyo C cuando la carga unitaria justo está en esta ubicación. Bien, listo. Entonces, creo que con eso nos da pie a seguir un poco describiendo esta línea de influencia. Que cuando la carga unitaria está, digamos, ubicada entre A y D, en C aparece una reacción de compresión. ¿Sí? Notarán que las ordenadas de la línea de influencia todas resultan siendo positivas. Y cuando la carga unitaria se está trasladando entre D y F pasando por E, de acuerdo a la forma de la línea de influencia, la reacción en C sale apuntando hacia abajo, sale negativa, es una reacción de tracción. ¿Bien? Entonces esto representa una reacción de compresión y lo de acá reacción de tracción. Ahora creo que ya tenemos la posibilidad de identificar la ubicación de la carga concentrada. ¿Dónde debemos colocar esta carga viva concentrada de 50 kilonewtons de manera tal de maximizar la reacción en el apoyo C, en la máxima reacción de compresión? Entonces la carga unitaria debe ubicarse sobre la máxima ordenada, ¿no?, de lo que corresponde a la zona de compresión, la máxima ordenada. Y luego aplicamos la regla de 3 simples, el principio de proporcionalidad. Si una carga de 1 tonelada aplicada en B, en C genera una reacción de 1.4, entonces una carga de 50, ¿qué reacción en C debería generar? Sería 50 veces 1.4, 50 veces lo que genera 1, 50 veces por 1.4, total 70 kilonewtons. Bueno, entonces esa carga viva concentrada debería ubicarse en B para que genere la máxima reacción de compresión en C. En ese instante la reacción de compresión en esa ubicación será de 70 kilonewtons. Esa sería la máxima reacción de compresión.
que si no tuviésemos la línea de influencia, el definir la ubicación de esta fuerza concentrada que genera la máxima reacción de compresión sería un poco media temeraria, ¿no? O sea, complicada de hacer o definir la ubicación. Ahora, y si nos piden determinar la máxima reacción de tracción, entonces recuerden, lo que hay que hacer es colocar la carga viva concentrada sobre la máxima ordenada de la región de reacciones negativas. Acá no. Entonces aquí debería ir la fuerza de 50 kilonewtons. Y la reacción en C, en ese caso, sería de 50 por menos punto 40, es de menos punto 20 kilonewtons. En ese caso la reacción saldrá, digamos, apuntando hacia abajo, ¿no? Si una carga de 1 kilonewton genera una reacción de 0,40, entonces una carga de 50 kilonewtons generará una reacción de 50 veces 0,4, es decir, 20 kilonewtons. Ya la próxima semana revisaremos lo correspondiente a cargas vivas uniformemente